Pages. Esto quiere decir que las páginas web, ASP.NET Web Pages está pensado para trabajar con un modelo de única página como era tradicionalmente el ASP clásico o como lo es PHP, en donde desde un solo archivo tenemos tanto código de cliente como código de servidor. El código de cliente puede ser HTML, JavaScript, style sheets, ¿no? Hojas de estilo, cualquier otro lenguaje que utilicemos y que sea interpretado por el navegador. Y también tenemos código de servidor que puede ser C#, Visual Basic, etcétera, ¿no? Depende con qué lenguaje estemos trabajando, o PHP o Java, etcétera, ¿no? Pero básicamente tenemos en ese típico modelo todo en un mismo archivo. Si recordamos, WebForms, tanto WebForms como ASP MVC, tiene una separación de responsabilidades con lo que es código de cliente o la separación de la presentación, digamos, código de la vista, y el code behind tradicional de WebForms o el controller en MVC, en donde básicamente el código servidor estaba separado de alguna forma del código de cliente, que se ejecutaba en el cliente, ¿no? Ahora vamos a ver por qué WebPages está pensado para ser algo muy simple, como dijimos, y básicamente todo el código vive en un mismo archivo. Está construido esto sobre ASP.NET, esto no está reemplazando a ASP.NET. Trabaja con la sintaxis de Razor. Razor es un engine de interpretación de templates muy parecido a T4, que trabaja sobre las páginas ASPX y es mucho más fácil y directo escribir código, mezclar código de servidor con código de cliente. La idea de esto es hacerlo mucho más sencillo y más rápido. Es por eso que básicamente se invierte en esta nueva tecnología que es Razor, que va a acompañar a WebPages. La herramienta con la que vamos a trabajar es Webmetrics. Es una nueva herramienta que podemos descargar en forma gratuita del sitio de Microsoft. Y obviamente esto también lo podemos trabajar con Visual Studio si es que preferimos trabajarlo con Visual Studio, ¿no? Vamos a ver cuáles son las diferencias entre ambas herramientas, ya que obviamente para ciertas cosas sí necesitamos Visual Studio, pero para otras podemos utilizar simplemente Webmetrics. Ok, ¿por qué un nuevo framework web? Básicamente esto fue una decisión más comercial que técnica, básicamente por algunos números de mercado. Hay muchos desarrolladores que tienen una percepción de que trabajar con tecnología Microsoft realmente tiene una barrera, es una percepción al menos, es como muy complejo o es una barrera alta de ingreso para aprender todo el stack o el framework de desarrollo, aprender cómo trabaja ASP.NET, etcétera, ¿no? Y esto en ciertos casos era así con ASP.NET Web Forms, que fue la primera tecnología web de .NET. Básicamente ASP.NET Web Forms es un stack de tecnologías que básicamente aísla o provee una capa de abstracción muy alta entre lo que es el protocolo o la tecnología web o HTTP y el desarrollo que hace el programador, ¿no? Básicamente nos brinda un modelo orientado a eventos de programación en donde arrastrábamos un botón arriba de un diseñador y el botón generaba un evento en el código y simulaba o quería recrear en forma muy aproximada el mundo de un desarrollo de escritorio, ¿no? Pero a través de web. Y para esto hacía un montón de magia y tenía un montón de artilugios internos que si no los sabíamos utilizar bien, podríamos desarrollar una aplicación de mala calidad o de una complejidad muy alta, ¿no? Básicamente porque tiene una capa de abstracción muy alta sobre lo que es realmente el protocolo HTTP o cómo se maneja eso en una aplicación web real, ¿no? Esto a lo largo de los años se empieza a tratar de simplificar. Ahí viene la liberación de lo que es ASP.NET MVC, ya es un modelo mucho más simple, mucho más directo. Tenemos un acceso directo a la solicitud HTTP, sin tantas capas de abstracciones sobre la solicitud que nos llega del navegador, ¿no? Pero igualmente esto para ciertas personas podría resultar complejo, donde teníamos que separar nuestra lógica de negocio de la vista, de la capa del modelo de acceso a datos, etcétera. Entonces, este tipo de precisiones se tratan de romper. Básicamente un programador que estaba ingresando, ¿no? Un estudiante o un hobbyista que quería utilizar herramientas Microsoft para el desarrollo web, le parecía que todo esto era muy complejo. Aprender lo que era separación de presentación, patrones de arquitectura, patrones de separación de vistas, etcétera. Y entonces, por ejemplo, utilizar PHP o ASP clásico, por ejemplo, en donde mezclábamos el código, hacemos un archivo, copiábamos el archivo a un servidor web, abríamos el navegador y ya lo podíamos ver. Básicamente se perdía un poco esa ilusión de facilidad que tenía el desarrollador, ¿no? Entonces hacia ahí, hasta este segmento quiere llegar Microsoft con esto. Básicamente lo que vemos en el mercado es que muchísimos sitios web están desarrollados en el PHP, sigue siendo el líder en lo que es
las tecnologías web. En segundo lugar tenemos ASP.NET y obviamente en tercer lugar a ASP clásico, ¿no? Pero básicamente tratar de romper esta barrera de entrada. Muchos desarrolladores WAMP aquí, que básicamente significa Windows, ASP, MySQL y Apache, básicamente, si bien trabajan en un ambiente Windows, pero cuando liberan su aplicación PHP, por ejemplo, no la liberan en un ambiente Windows, la liberan en un ambiente Linux o Unix. Entonces el ambiente de desarrollo sigue siendo Windows, pero nunca liberan en un ambiente Unix, ¿no? Entonces, permitir también que no solamente podamos desarrollar sitios web con ASP.NET o con ASP, con tecnología Microsoft, sino que a través de Webmatrix, que es lo que vamos a ver, también podríamos desarrollar sobre MySQL o PHP sin ningún problema, ¿no? Y salvar esa limitación que tiene el Visual Studio hoy en día, ¿no? Esto básicamente son las razones y al segmento de mercado que estaba orientada esta herramienta. Tal vez si llevamos ya mucho tiempo trabajando con tecnología de ASP.NET y conocemos bien lo que es MVC, y ya tenemos mucha experiencia en ese sentido, este tipo de tecnología no nos resulta tan atractiva, pero para hacer el desarrollo de ciertos sitios web que son muy sencillos y muy ágiles, utilizar Webmatrix para eso es algo muy, muy ágil y muy rápido, ¿no? Entonces aquí tenemos las tres variantes de tecnologías. ASP.NET Web Pages es una tecnología más, es una opción más, un sabor más que tiene ASP.NET, en donde la filosofía y la visión detrás de este tipo de herramientas, la facilidad para poder utilizar, para poder desarrollar algo sin tener un conocimiento muy extenso sobre la plataforma. Bueno, seguimos teniendo WebForms y ASP.NET MVC, ¿no? Ok, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué tipo de herramientas nos da Microsoft para desarrollar sobre ASP.NET Web Pages? Webmatrix, que es un IDE básicamente, ahora lo vamos a ver, no es Visual Studio, es gratuito, no necesito Visual Studio para desarrollar con Webmatrix, está compuesto por un IDE donde tenemos cosas muy similares que tenemos en cualquier IDE. La visión de esta herramienta es proveer algo muy similar a lo que es trabajar con el Notepad, ¿sí? Con el editor de texto de Windows, ¿no? Hay mucha gente que no quiere abrir un Visual Studio que ocupa 500 megas de memoria y que tarda 10 minutos en abrirnos una solución, sino quiere hacer algo muy rápido, abrir un editor de texto, escribir rápido el código, no necesita IntelliSense, no necesita herramientas de debugging ni de tracing, no necesita nada de eso, simplemente escribe 3 líneas de código, lo guarda y lo ejecuta. Esa es la visión de Webmatrix y es lo que va a tratar de darnos. Obviamente no es un Notepad, un editor de texto como tal, pero básicamente nos da esta capacidad, ¿no? Tiene opciones para instalar aplicaciones que están publicadas, por ejemplo, vamos a verlo. Y está esta opción de NuGet, que es una especie de administrador de paquetes, en lo que podemos instalar paquetes adicionales que podemos descargar de Internet para agregar funcionalidad de forma muy sencilla a ASP.NET, a Web Pages, ¿no? Bueno, Web Pages, que ya lo comentamos, básicamente es un conjunto de APIs, Razors, que es esta nueva sintaxis para escribir código de servidor, mezclar código de servidor con HTML en la vista, un conjunto de helpers, que básicamente son clases o funciones o métodos que nos van a ayudar a hacer cosas muy rápidas, y son esos helpers los podemos desarrollar nosotros, descargar varios de ellos de Internet, y esto está basado en un modelo de vista controlador. Si bien no es explícito, realmente no tengo que conocer MVC para trabajar con Web Pages, pero está basado en esto, sobre todo en la utilización de URLs de tipo REST. Ahora vamos a verlo, ¿no? Más adelante. Esto viene con SQL Compact. SQL Compact es un motor de base de datos basado en SQL Server, que está basado en archivos, no necesito instalar el motor. Es un archivo que se copia junto con los archivos de código de nuestra aplicación y se ejecuta en forma natural, ¿no? Tiene un designer, todo lo que hago sobre SQL Compact lo puedo migrar luego a SQL Server sin ningún problema, pero para el ambiente de desarrollo, para hacer algo muy rápido, está genial, ¿no? Ya se instala con el Webmatrix. Y de hecho ya nuestros sitios web ya tienen una referencia automática al archivo de la base de datos de SQL Compact. Y por último, IIS Express. IIS Express reemplaza al web server de Visual Studio tradicional, al web server que se llamaba Cassini antes, y básicamente nos permite correr sitios web sin permiso de administrador y con toda la funcionalidad que tiene IIS. Pero es una versión más ligera y se llama IIS Express. Está muy, muy bueno. De hecho, hasta haciendo cierta configuración podríamos dejar que peticiones remotas accedan a la IIS Express, cosa que no se podía con el web server que viene en Visual Studio. Y básicamente, si nuestra aplicación corre ahí, puede correr en cualquier IIS, ¿no? La ventaja de esto sobre el web server de ASP.NET es que esto puede correr PHP, porque es un IIS natural, ¿no? PHP lo podemos instalar en un servidor Windows sin ningún problema, agregando las extensiones y los filtros necesarios a IIS.
Como esto es una versión ligera de IIS, podemos desarrollar como en Matrix PHP y correrla en una IIS Express, ¿no? Bueno, esos son el conjunto de toolings y de tecnologías que están provistas y que vamos a ver hoy. Vamos a ver también esto de sintaxis de Razor. Razor se utiliza con WebPages y con MVC. O sea, si trabajamos con ASP.NET MVC, a partir de su versión 3, esto ya soporta Razor. Tiene soporte para C# y Visual Basic. Y básicamente lo que nos provee es una transición muy ágil y muy simple y menos verborrágica, ¿no? Que la forma tradicional de mezclar código de server con código de cliente, ¿no? Recordemos que para web pages esto es esencial porque no hay un code behind, ni un controller, ni nada similar, sino que en un mismo archivo tenemos todo el código. Hay algunas consideraciones, por ejemplo, vamos a ver que todos los archivos que comienzan con guión bajo no se sirven, o sea, no los puede ver un usuario cuando hace una petición a la IIS. Y es en este tipo de archivos que vamos a trabajar con layouts, con master pages, etc. Vamos a ver cómo se resuelve todo con este tipo de escenarios. Soporta comentarios multiline, es seguro por default. Por ejemplo, si recuerdan, para ASP.NET MVC 1 o 2 o en ASP.NET Web Forms, si queríamos hacer un output del lado del server de HTML, teníamos que codificarlo para evitar que se renderice código que no sea seguro, ¿no? Entonces, todas las salidas con Razor ya encodean el output cuando estamos escribiendo en forma natural, ¿no? Por ejemplo, y soporta validación de request, así como lo tenía ASP.NET Web Forms. Entonces, ¿cómo funciona el motor de Razor? Yo les decía que esto es un template, básicamente más que un lenguaje, es una especie de engine de generación de código, ¿no? De template. Y básicamente es como una especie de parser que identifica, o trata mediante heurísticas y mediante algunas reglas, identificar cuándo el código es HTML y cuándo es código de servidor. Si bien no tiene un parser total de C# o Visual Basic, tiene cierta funcionalidad o inteligencia para darse cuenta cuándo un código es HTML o cuándo es código de server. Para que trabaje bien Razor, tenemos que tratar de trabajar no con HTML, sino con XHTML. Esto quiere decir que todos los elementos que se abren se tienen que cerrar y respetar básicamente lo que es todas las reglas o convenciones para escribir un documento XML bien formado, pero no HTML. Esas son algunas de las premisas básicas para que Razor trabaje de la forma más natural posible, con Web Matrix o con Visual Studio, ¿no? Básicamente tiene una estructura jerárquica en donde iniciamos con HTML, en algún momento vamos a escribir el símbolo de arroba, y ahí va a identificar que vamos a empezar a escribir código de servidor. Dentro del código de servidor podemos meter de vuelta HTML. Y dentro del HTML otra vez código de servidor, ¿no? Y podemos ir anidando básicamente todos los bloques de código y mezclándolos. En un esquema tradicional de ASP clásico, ASP.NET clásico, mezclar código de servidores, básicamente tenemos que abrir un signo menor o mayor, porcentaje, y ahí pasábamos de lo que era HTML, pasábamos al código de servidor. Y había una transición, ¿no? Escribíamos código de servidor y de vuelta pasábamos a HTML. En ningún momento se mezclaban ambos o era muy natural lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, no tenía esta estructura jerárquica que tiene Razor. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí un ejemplo, en la parte de arriba tenemos código en WebForms tradicional y si se fijan tenemos 6 transiciones de markup. Tenemos el UL, la lista que se abre, después ponemos signo menor, porcentaje, escribimos un for, cerramos, porcentaje, signo menor, volvemos a escribir HTML, volvemos a poner signo menor, porcentaje, etcétera, ¿no? Y vamos transicionando entre cada uno. Con Razor tenemos solamente 2 transiciones de markup. Tenemos el UL de la lista, una arroba, escribimos el for, simplemente un enter y ya escribimos markup. El parser se da cuenta que eso ya dejó de ser código de servidor y ahora empieza a ser un LI. En algún momento cuando ve el arroba se da cuenta que eso vuelve a ser código de servidor. Y luego cuando ve el signo menor del LI que cierra, ahí se da cuenta de vuelta que eso es markup, de forma muy, muy natural. Y esa es la percepción que se quiere dar. Como en WebPages vamos a trabajar con todo el código en el mismo archivo, este tipo de transición entre código de server y código de cliente tiene que ser lo más ágil posible, ¿no? Y eso es lo que trata de dar Razor. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a ya pasar a mostrar un poquito de qué se trata Web Matrix. Esto es una herramienta que podemos descargar en forma gratuita, como lo había mencionado. Bueno, aquí tenemos Web Matrix. Esto tiene un instalador web. Vamos a entrar a una página de Microsoft. Descargamos Web Matrix, esto se va a descargar todo lo que se necesita, ¿no? Tenemos varias opciones. Aquí tenemos una galería en donde podemos ver algunas aplicaciones que ya están en línea. Por ejemplo, algunos administradores de contenido,
o ciertos engines para desarrollo de aplicaciones que podemos utilizar. Esto básicamente se descarga esa aplicación con todas las dependencias que tengamos. Aquí, por ejemplo, tenemos toda una lista. Por ejemplo, si queremos ver administradores de contenido, tenemos varias opciones. Esto lo que hace es descarga todo el motor de esa aplicación dentro de Webmatrix y nos permite desarrollar las páginas de acuerdo a las reglas y a la arquitectura de ese tipo de aplicación, ¿no? Aquí está .NET New, por ejemplo, Joomla, varios, ¿no? Van a ver que hay ciertas aplicaciones que no necesariamente son con tecnología Microsoft, inclusive con tecnología PHP, que podemos utilizar y podemos cargar y trabajar acá en forma muy natural. Recuerden que tenemos IIS Express, y esto soporta MySQL, etcétera, ¿no? Si salimos de aquí, vamos a My Sites, tenemos las aplicaciones que nosotros podemos desarrollar, pero lo que vamos a hacer es, vamos a crear un nuevo sitio a partir de un template que ya tiene Webmatrix. Por ejemplo, aquí tenemos el Starter Site. Vamos a darle OK. Y esto es como luce Webmatrix. Si una vez que creamos el website y le damos Play, eso ya ejecuta nuestra página web. Vean qué rápido que se levantó. Eso es lo que está haciendo, es ejecutar IIS Express. Si vemos en nuestra barra de tareas, buscamos IIS Express. Vamos a ver aquí que tenemos el IIS Express corriendo. Y esto no está en el servidor IIS natural que tengan que tener ni en el web server de Visual Studio, ¿no? De hecho, aquí tengo abierto una instancia de Visual Studio, la voy a cerrar nada más para que no genere confusión. Y los que ya trabajaron con SPNet MVC seguramente están muy familiarizados con este layout de nuestra página, el fondo azul donde dice bienvenido a SPNet MVC, nada más que aquí dice webpage. ¿Ok? Si volvemos a Webmatrix, vamos a ver que aquí tenemos varias opciones. Vamos a empezar con las opciones que están aquí debajo. Tenemos esto que se llama Site, en donde vemos la información básica de lo que podemos hacer o la parametrización básica de nuestro sitio, en qué URL está corriendo, en qué path en nuestro disco está. Alguna configuración adicional de administrativa que luego José lo va a explicar. Podemos buscar proveedores. Por ejemplo, si queremos publicar nuestro sitio, hay un programa de hosting de varios proveedores. Es un programa que está asociado con Microsoft y podemos buscar algunos proveedores en línea para poder publicar nuestro sitio con Webmatrix, que ya soportan esta tecnología, o simplemente, si tenemos un IIS, un web server, podemos hacer un web deploy o copiar los archivos por FTP de forma muy sencilla, ¿no? Aquí vamos a la parte de files o archivos. Aquí vemos los archivos de nuestra aplicación. Vemos que las extensiones de Razor son CSS-HTML. Recuerden que las extensiones que teníamos naturalmente en SPX era ASPX.cc, si era C#, o ASPX.bb, si era Visual Basic, ¿no? Esto es lo que es el code behind. Si vemos un archivo como luce, básicamente en Webmatrix vemos que tenemos código aquí, que está con un fondo de color gris, que es el código de servidor, y aquí tenemos código HTML mezclado, ¿no? Vamos a ver aún otra página un poco más compleja como esta, como es el site layout. El site layout es una especie de master page. Si se fijan, el default page que veíamos hoy es el que tiene nuestro mensaje de bienvenida. ¿Sí? ASP.NET Web Pages make it easy to build powerful .NET-based applications. Ese mensaje lo tenemos aquí. Sin embargo, vean que no tenemos mucho HTML o código en este archivo, y en la página sí vemos que hay varios elementos más en la página. Hay un menú, hay una opción de registro, un login, etc. Todo eso sale del archivo de layout que tenemos aquí arriba. Básicamente aquí le estamos diciendo que nuestro archivo layout se llama de esta manera y que el título de nuestra página es este. Eso lo que hace es hacer un merge entre todos los archivos y hacer el output de nuestra página, ¿no? Aquí está todo el código de los elementos adicionales que estamos viendo en nuestra página. Y noten este método que se llama render body. Ese render body es el lugar en donde se va a generar el código HTML de la página default, ¿no? En ese lugar. Todo lo anterior es lo que está utilizando el layout para generar la página completa, ¿no? Por ejemplo, nuestro page title está aquí. Aquí tenemos my ASP.NET Web Pages, ¿no? Sin arroba, page title. Noten qué fácil y qué natural es la transición entre código de servidor y código de cliente, ¿no? Eso que tengo seleccionado ahí es código que se ejecuta en el server y esto es código de markup de HTML. Él, en forma muy natural, sabe distinguir cuándo termina uno u otro, ¿no? Hay ciertos casos en los que sí hay algunos problemas, que no vamos a tener tiempo de mencionar todos los detalles en este webcast, pero hay ciertos casos, sobre todo, si estamos escribiendo
algunos caracteres que pueden tener ambigüedad, ¿no? Como por ejemplo la arroba se utiliza para los strings, cuando queremos strings que estén escapados en forma automática, en C Sharp. Con ese tipo de escenarios podemos tener algún problema acá, pero la verdad es que para el 99% de los casos, Razor es muy inteligente para saber distinguir cuándo es código server o cuándo código servidor. Otro punto importante dentro de Webmetrics es que tenemos un color distinto para los bloques de código de server que para los bloques de markup. Vean cómo está más en gris el código de servidor que el código de markup. Y cómo se pueden mezclar. Esto para que visualmente lo podamos distinguir en forma muy natural, ¿no? Noten tampoco que no tengo un punto y coma muchas veces detrás de muchas líneas. Por ejemplo, este render body no tiene un punto y coma, ¿no? Esto es porque no es una C Sharp como tal. Básicamente la llamada a un método que devuelve algo, pero no necesito poner un punto y coma. Hay ciertos casos en los que sí. Por ejemplo, aquí cuando abro llaves y voy a escribir varias sentencias, entonces tienen que estar separadas por un punto y coma, ¿no? Pero si escribimos una sola sentencia no necesitamos un punto y coma al final. Punto importante también cuando estén desarrollando y vean, si ponen un punto y coma, ese punto y coma que ponen luego de algo va a ser un punto y coma de markup, no de código. Este punto y coma, por ejemplo, que estoy agregando en el render body, va a ser un punto y coma de markup y no de C Sharp. Eso quiere decir que cuando veamos nuestra página vamos a ver en algún lado perdido por ahí debajo un punto y coma, ¿no? Se va a renderizar como HTML. Bueno, entonces lo que vamos a hacer muy rápido es ver la parte de base de datos. Aquí, por ejemplo, ya tenemos una base de datos, un punto SDF de SQL Compact, con ciertas tablas. Estas tablas tienen ya el membership de ASP.NET y nos permite loguearnos como usuario, crear usuarios nuevos, etc. Vamos a crear una nueva tabla. Aquí vamos a poner una tabla de usuarios, una columna de ID. Vamos a agregar otra columna nueva. Esta columna vamos a decir que es de tipo nvarchar, donde vamos a tener el nombre de nuestro usuario o cliente. Lo vamos a guardar como la tabla customer. Y aquí ya tenemos nuestra tabla customer. Vamos a editar ahora y vamos a agregar algunos registros. Javier, Max, María. Vamos a hacer algo que es una especie de ataque de sitios web muy natural, utilizada, que es hacer inyección de código, ¿no? Puede ser de SQL o de HTML o JavaScript. Por ejemplo, acá voy a escribir un href con alguna URL a la página de lagash.com. Y vamos a escribir acá el nombre de José. ¿Ok? Si no estamos encodeando la salida de HTML que vamos a escribir, este código se va a renderizar como HTML en el cliente, cuando en realidad no debiera ser así porque es un nombre de un cliente, ¿no? Imagínense que alguien con intención maliciosa insertó este registro en la base de datos de alguna manera, ¿no? Para hacerle que cuando el cliente haga clic en algún lado, esto le lleva a algún otro sitio no permitido, ¿no? Vamos a ver cómo Razor ya controla ese tipo de escenarios en forma automática. Vamos a crear una página nueva, vamos a hacer así copy, paste, de nuestra página por default. A esto vamos a llamarle customers o customer. Y aquí vamos a cambiar, vamos a poner lista de clientes. Vamos a escribir un L. Adentro vamos a poner un for. Vamos a hacer nuestra base de datos, database.open. Nuestra base de datos se llama starter site. Si es starter site. Esto va a devolver un var database. El acceso a datos también es algo muy sencillo. Esto no está pensado para trabajar con motores de ORM como por ejemplo Link2SQL o Entity Framework, sino básicamente lo que se presume es que los sitios web tan sencillos como estos no necesitan ese tipo de cosas. Customer. Y todos los objetos que devuelva nuestro objeto de base de datos van a ser de tipo dynamic, utilizando las características del framework .NET 4, ¿no? Vamos a hacer un for each en esta lista de customers. Y aquí vamos a abrir un IL con customer.name. Noten cómo Razor identifica que eso es markup y no código de server en forma automática. Entonces estoy mezclando, se está componiendo en forma muy natural el código de servidor con el código de markup, ¿no?
Vamos a ver si esto jala. Y, a ver, tenemos un error. Ah, perdón, me faltó un in. Ahí está. Básicamente tenemos José, Max, María, etcétera, ¿no? Noten cómo esto salió renderizado como texto natural. Si vemos el código fuente del último registro, vemos que se escapó en forma correcta y Razor no dejó que eso se renderice como código HTML válido, ¿no? Entonces, por eso es seguro, por default no necesitamos encodear o decodificar el texto HTML al utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Muy bien. Bueno, básicamente lo que es WebMatrix. Puntos importantes: WebMatrix no soporta IntelliSense, no tiene herramientas de debugging. Esas son las cosas por las cuales vamos a utilizar Visual Studio antes que WebMatrix. Esto es algo muy simple, no es pesado para ejecutar. Es por eso que algo se ejecuta tan rápido y se abre tan rápido el WebMatrix, porque no tiene ese montón de herramientas, ¿no? Para el tema de datos, recordar que para aplicaciones simples no se necesita un ORM, entonces todo el acceso a datos se basa, está con la forma que mostré recién. Básicamente tenemos que escribir el código SQL embebido, como lo hacíamos naturalmente antes, y los tipos de objetos que devuelven este tipo de accesorios de base de datos son generalmente objetos dynamic. Hay helpers que podemos descargar de internet que implementan otro tipo de patrones de acceso a datos, adicionalmente a WebMatrix, que trabajan de otras maneras, ¿no? Pero el básico que ya viene con WebMatrix trabaja así. Bueno, soporte para SQL Compact y para SQL Server, o sea, podemos conectarnos a SQL Server sin ningún problema. Aquí nada más utilicé la base de datos de SQL Compact que ya traía. Ya trae un API para ejecutar consultas contra SQL. Y bueno, los objetos devuelven tipos dynamic, ¿no? Bueno, entonces acá le cedo la palabra a mi compañero José para continuar con la parte de helpers. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, empezamos ahora con los clientes. Vamos a hablar de este helper. Es un helper. Bueno, un helper es un componente que nos permite abstraer código de servidor que tenemos incrustado. Bueno, ya hemos visto que en una web page podemos tener código HTML y código de servidor combinado. Entonces, con un helper nosotros podemos extraer ese código de servidor y hacerlo en un componente. Ese componente también puede tener es igual que un método, puede recibir o no parámetros, y lo que nos devuelve este componente es HTML que puede ser renderizado en nuestra página. Bueno, actualmente con Razor podemos usar la palabra reservada @helper y podemos crear un helper. También podemos crear un helper a partir de un método que nos regrese un HTML string. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Aquí vamos a WebMatrix. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Aquí vamos a entrar a WebMatrix. Vamos a crear un sitio web vacío a partir de una plantilla. Vamos a poner el nombre del sitio, vamos a ponerle ejemplo web. Aquí en la carpeta de archivos a crear una carpeta para el app code. Y aquí vamos a crear nuestro helper. Creamos un nuevo archivo. Tiene que ser del tipo HTML. Y lo vamos a llamar product helper. Tenemos aquí nuestro helper. Vamos a agregar el código HTML.
Vamos a poner toda reservada helper para indicar que es de registro. Vamos a llamar product info. Para recibir tres parámetros, que es el título, la descripción y el precio del producto. Como aquí posteriormente vamos a agregar HTML. Amazon. Y aquí vamos a renderizar el título del producto, negritas. Vamos a dar un parte de línea para la descripción. Y posiblemente el precio. Que hagamos el signo de pesos. Y listo, aquí tenemos todo nuestro primer helper. Vamos a agregar una página que consuma este helper. También tiene la extensión CS-HTML. Y le agregamos product, la nombramos como product. Aquí iremos a agregar nuestro helper. Aquí tenemos que poner el nombre del archivo, que es arroba nuestro product helper punto nuestro nombre del método, que es product info. Y nos permite, tenemos que dar los parámetros, que primero es el título. Vamos a ponerle, no sé, un iPod. Le ponemos la descripción, le ponemos, no sé, vamos a poner ahorita una general descripción. Y el valor vamos a poner que cuesta, no sé, $300. Y si todo sale bien, podemos ver nuestra página. Es un error. Ok, ya es el decimal del último. Y aquí podemos ver lo que nuestro helper renderizó. Nosotros le pasamos como tres parámetros a ese helper y nos renderiza HTML. Okay. Posteriormente tenemos también, como ya había comentado Javier, existen muchos helpers en internet que podemos descargar y podemos tener usar la funcionalidad que ya está hecha. Eso es a través de NuGet. Nosotros podemos acceder a NuGet a partir bueno, incluso desde aquí, desde Webmatrix. Aquí en la pestaña de sitios podemos ir. Y aquí en administración de sitios, administrador de ASP.NET, Web Pages, ahí entramos. Nos pide una contraseña. Aquí creamos una contraseña, por ejemplo. Y posiblemente nos va a crear un archivo en nuestro sitio con nuestra contraseña. Aquí tenemos que actualizar nuestro sitio. Entonces, para poder tener acceso tenemos que renombrar este archivo, y cuando le damos el espacio, digo el guión bajo, aquí nos guarda el hash de nuestra contraseña que capturamos anteriormente. Posiblemente vamos otra vez al sitio, hacemos clic aquí
Y capturamos nuevamente la contraseña. Y aquí tenemos todos los helpers que podemos ocupar. Si queremos ocupar uno en específico, vamos a, por ejemplo, vamos a buscar uno de Facebook, que actualmente está muy de moda. Aquí ponemos Facebook. Y aquí tenemos el helper. Ahora necesitamos instalarlo, le damos aquí clic en instalar. Y nuevamente instalar. Y aquí nos confirma que está instalado correctamente el helper en nuestro sitio. Entonces, para poder ocupar este helper, nuevamente actualizamos nuestro sitio. Y como podemos ver, aquí nos creó una carpeta de Facebook. ¿Okay? Aquí podemos tener aquí tenemos documentación de cómo ocupar este helper. Vamos a abrir este archivo de documentación. Y aquí podemos ver rápidamente cómo podemos ocupar el like de Facebook de este helper. Copiando solo esta línea. La podemos pegar aquí nosotros. Y corremos nuestro sitio web. Y podemos observar que ya este helper nos pintó aquí o nos renderizó el control de like de Facebook. Incluso podemos hacer comentarios y pues mucha funcionalidad que tiene realmente este helper. Lo único que tenemos que hacer es leer la documentación e implementarla en nuestro sitio. Así como también es posible a través de NuGet es posible también bajarnos o instalarnos helpers para Visual Studio. Por ejemplo, vamos a abrir este mismo proyecto en Visual Studio. Y aquí a nivel de la solución damos clic derecho. Aquí vamos a Manage NuGet Package. Y aquí nos va a mostrar toda la lista de paquetes que podemos descargar. Supongamos que vamos a usar jQuery en nuestro sitio y podemos instalar este. Aquí dice donde va a ser instalado, le damos OK. Y listo, se ha instalado el paquete en nuestra aplicación, en nuestro sitio web, y aquí podemos ver todo lo que nos agregó, los scripts de jQuery y carpetas que creó ese helper. Bueno, como podemos ver, tenemos dos opciones actualmente, es el Visual Studio y Webmetrics. Ahora, ¿por qué ocupar uno u otro? Bueno, ya Javier habló un poco de eso. Pues muchas veces queremos hacer una solución muy rápida y fácil y simple, entonces podemos ocupar Webmetrics. Cuando queremos hacer una aplicación más compleja, que requiera más proyectos o más funcionalidad, es más recomendable usar el Visual Studio. Por ejemplo, entre las características que nos puede proporcionar Visual Studio a comparación de Webmetrics, es que podemos hacer búsquedas en varios archivos, lo cual Webmetrics nos permite. Así también el IntelliSense, el debugging, podemos tener proyectos múltiples en una sola solución, que Webmetrics no lo permite. Y pues como ya vimos, tenemos la misma integración con NuGet. También podemos decir que MVC no puede ser implementado en Webmetrics. Y bueno, entre otras muchas cosas, como puede ser WCF, como puede ser Team Foundation, Azure, entre otras cosas. Más que nada, Webmetrics fue enfocado a hacer aplicaciones simples y rápidas y fáciles. Ok, perfecto. Bueno, gracias José. Para hacer una breve revisión de todo lo que vimos hoy, como bien decíamos, Webmetrics es una herramienta que está enfocada para ciertas necesidades, para cierto grupo de usuarios, para cierta tipo de aplicaciones que vamos a desarrollar. Si bien muchas cosas
que no están soportadas se pueden salvar a través del desarrollo de helpers y hacer el switching entre Visual Studio y Webmetrics. En realidad está más pensado para no trabajar de esa manera, sino que solo con Webmetrics podamos construir lo que necesitemos. Pero bueno, siempre que tengamos Visual Studio y sepamos cómo trabajar bien con Visual Studio, es muy probable que a cierto grupo de desarrolladores nos quede más cómodo trabajar con Visual que con Webmetrics, ¿no? Entonces aquí vemos una revisión muy rápida de lo que es Webmetrics. Ya hay una versión beta 2 que se va a liberar, que va a tener IntelliSense, que es una de las cosas más básicas que le está faltando ahora a Webmetrics. Las herramientas de debugging, que es algo que no sabemos si va a tener o no la próxima versión de Webmetrics, más probablemente que no, porque de vuelta a lo que decíamos, ¿no? Es una herramienta muy ligera que nos da la experiencia de Notepad. Y sobre todo un punto importante que no mencionamos, que está más pensado para lo que es el desarrollo de código de cliente. O sea, si estamos la mayor parte, el 80% del tiempo escribiendo JavaScript y HTML, entonces sí tenemos IntelliSense, tiene IntelliSense sobre ese tipo de lenguajes. Y sí, es una herramienta que nos puede servir muchísimo. Ahora, si el 80% de nuestro tiempo estamos escribiendo código de servidor, entonces realmente no es la herramienta para nosotros, ¿no? Y los escenarios que pueden ir en el medio. Esto es básicamente la presentación que teníamos para ustedes el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o respuesta, vamos a quedar unos 5 o 10 minutos más para poder responderlas. Espero que les haya gustado la presentación. Y aquí tienen algunas otras páginas con más recursos para buscar más información, ¿no? Bueno, Javier, mil gracias por la intervención. Queremos compartirle esta pequeña encuesta a las personas que nos acompañan en este evento. Mientras surgen las dudas, las preguntas que están en el panel, si quieres, Javier, nos colaboras leyéndola en voz alta y contestándola de esta misma manera. ¿Me escuchas, Javier? Ok, aquí Gabriel nos pregunta qué se necesita para ejecutar un hosting compartido en un sitio hecho con esta tecnología. Bueno, obviamente .NET 4.0. No sé bien a qué te refieres un sitio compartido, ¿no? Para correr esto con ASP.NET tradicional, imagínate que vas a trabajar con el Visual Studio y vas a mezclar más tecnologías. Con Webmetrics no vas a poder desarrollar cosas distintas a lo que es ASP.NET Web Pages. Ahora, si lo trabajas desde Visual Studio, tienes que crear un proyecto como si fuese un website, ¿sí? Es algo que en realidad no es algo que esté muy recomendado en Visual Studio por el hecho de que no puedes administrar el contenido de la carpeta, sino que básicamente todos los archivos dentro de una carpeta de un proyecto tipo website pertenecen a un website. El tema de la administración de referencias también, otras áreas externas es más complejo, etcétera, ¿no? Por ahora en buenas prácticas no se recomienda ese tipo de escenarios, pero básicamente, como esto está construido sobre ASP.NET, puedes utilizar cualquier funcionalidad de ASP.NET. Si lo trabajas con el Visual Studio, repito, o sea, puedes mezclar
Web Pages con MVC sin problema, ¿no? De hecho, puedes empezar con Webmetrics, abrirlo con Visual Studio y transformar ese proyecto de MVC sin ningún problema. Esto obviamente está en la versión 4.0 del framework. Aquí también nos pregunta si solo es posible hacer queries. No, también se pueden actualizar registros. No lo vimos aquí en un ejemplo, pero también el API de base de datos permite hacer la actualización de registros. Básicamente eso se trabaja a través de comandos, ¿no? Se escribe el código del insert o del update que quieres enviar o el nombre del store procedure, arroba el nombre del parámetro y después le pasas los parámetros como un arreglo o le puedes pasar como si fuesen parámetros variables en una función, ¿no? Eso es a través del método execute. Qué buena pregunta que nos hace Isaac. ¿Cómo puedo conectar Webmetrics con TFS? No puedes, tienes que abrirlo con Visual Studio. O lo que puedes hacer es el Team Explorer Everywhere de Team Foundation Server, instala un plugin en el Explorer de Windows. Entonces eso trabaja una especie como si fuese Tortoise, por ejemplo. Haces clic sobre una carpeta en el Explorer de Windows y ahí tiene las opciones de check-in, check-out. Ok, los helpers. También preguntan si los helpers se pueden utilizar en Visual Studio 2010 en un sitio web normal. La respuesta es que sí, siempre y cuando el sitio web esté preparado con web pages, ¿no? Esté configurado para trabajar con web pages.